Del Evangelio según San Marcos. Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanos no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer ningún milagro, fuera de sanar a unos pocos enfermos, imponiéndole las manos, y él se asombraba por su falta de fe. Hola amigos y amigas. El domingo pasado, en la proclamación del Evangelio, veíamos a este Jesús que sanaba a la mujer que perdía sangre y también resucitó o volvió a dar la vida a la hija de Jairo. ¿Por qué lo hizo? El factor común era por su fe, porque ellos tenían fe. En el Evangelio de hoy vamos a encontrar a los suyos, a los paisanos de Jesús, que no tienen fe y por eso Jesús no puede hacer nada entre ellos por su falta de fe. En aquella ocasión podríamos decir que Jesús se sorprende por la fe de aquellos que fueron la mujer enferma, Jairo. En este caso Jesús se sorprende por la falta de fe. A Jeremías, el profeta, le sucedió que, amenazado por sus compatriotas, los compatriotas le van a decir: no profetices en nombre del Señor si no quieres morir en nuestras manos. Mirando también otras expresiones religiosas, en muchos sucede esta persecución. También a Mahoma, le pasó a Mahoma cuando en la Meca quiso sacar a sus conciudadanos de la indiferencia religiosa, del apego de las cosas de esta tierra, de la injusticia social. También él fue perseguido. Por supuesto, si leemos la Escritura, los profetas, que son aquellos que inquietan la conciencia, que molestan, que van a sugerir siempre opciones comprometidas, son rechazados. Sin embargo, no tienen que desanimarse. Por eso, Dios le va a decir a Ezequiel que lo van a rechazar. Te escuchen o no te escuchen, le va a decir Dios, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Hemos hablado ya de los profetas cuando hace poquito celebramos la fiesta, la solemnidad de Juan el Bautista, del nacimiento de Juan el Bautista. Hemos hablado ya de este aspecto de la profecía en la tradición judeocristiana. Los habitantes de Nazaret entonces quedan estupefactos, quedan sorprendidos ante los milagros realizados por Jesús. Podríamos decir, siguen escandalizados. Ciertamente podríamos preguntarnos por qué se escandalizan. Y tenemos que decir que porque Jesús ha dicho o ha hecho algo particularmente provocativo para ellos. Bien sabemos el pensamiento y las acciones de Jesús. Hemos encontrado pocos domingos atrás a este Jesús que los padres, la familia, fueron a buscarlo porque pensaban que estaba loco. Y Jesús, cuando le dicen: ahí está tu madre, tus hermanos que te buscan, Jesús va a responder: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Jesús en Cafarnaúm ciertamente tuvo ciertos conflictos, se vio envuelto en muchos conflictos dramáticos con autoridades religiosas, políticas. Ahora, sin embargo, es el pueblo, los suyos, son sus campesinos, la gente con la cual él se ha criado, con los cuales compartió la vida inicial. Los que vivieron en esa aldea de Nazaret son los que no lo entienden, son los que lo rechazan. Por lo tanto, después de pasar unos meses de vida pública, de predicación en Cafarnaúm, Jesús va a su casa, va a Nazaret,
vuelve a su aldea natal. Jesús ya ha predicado, ha sanado a algunos enfermos, ha llevado un tiempo en esta vida pública, vuelve a su casa. No es que simplemente va a hacer una visita de cortesía a su madre y a sus parientes, sino que es llamativo que el Evangelio remarca que va acompañado por el grupo de discípulos. Entonces se trata de presentar a su familia tradicional, a los suyos, a los aldeanos, le va a presentar su nueva familia. Esta nueva familia que está constituida por sus discípulos. Cuando se provoca, se desencadena este rechazo, cuando llega el sábado, dice el Evangelio, Jesús no ha llegado el día sábado no se podía caminar mucho, por lo tanto no es que Jesús haya viajado a su casa el sábado, ha viajado algún día de semana, pero llegó el sábado, el día de ir a la sinagoga, y se puso a enseñar. Es la enseñanza de Jesús la que despierta en los aldeanos, en los conciudadanos, toda esta furia contra él. Entonces los problemas comienzan a surgir cuando él sale de su casa y entonces hace pública la decisión de crear una nueva casa, una nueva familia. Es entonces cuando no entienden a Jesús. De hecho, la palabra patria, los compatriotas, la palabra patria tiene estrecha relación con la palabra padre. Padre hace referencia también al lugar, al espacio físico. Por lo tanto, sus compatriotas son aquellos que viven donde vive su padre, donde se ha criado. Hace tiempo que en la Iglesia el Papa Francisco viene hablando de una pastoral de conservación. Cuidado con esta pastoral de conservación. Cuidado con hacer siempre lo que se hizo, hacer lo que se hizo siempre de la misma manera, con tal que conservemos aquellas tradiciones que hemos recibido, ya estamos contentos. Cuidado porque ciertamente somos infieles al pensamiento de Jesús, llevando a cabo esta simple pastoral de conservación. Somos infieles a la acción del Espíritu Santo. El problema que más les intriga a los conciudadanos de Jesús es cuando Jesús, no se refiere al contenido de la enseñanza, sino al origen de la enseñanza. El cuestionamiento viene acerca del origen de la enseñanza. Los conciudadanos de Jesús no cuestionan la bondad de sus obras, sino el origen. Como ya lo habíamos escuchado en ocasiones pasadas, se preguntan, ¿acaso no vienen del maligno estas obras? ¿Acaso no vienen del maligno? Ciertamente ya dijimos, porque el modo de presentar Jesús, el reino de Dios y esta vida nueva es molesta. Entonces lo identifican a Jesús con la profesión. Dicen, ¿acaso este no es el carpintero, el hijo del carpintero? ¿Acaso no es el carpintero? Podríamos decir que reducen a Jesús solamente a su profesión, la profesión que ha ejercido. Y luego lo reducen también al hijo de una madre. En la época de Jesús, alguien era presentado por el hijo de ese padre. Podríamos pensar que ni siquiera lo reconocen como el hijo de ese padre, porque traiciona con su comportamiento lo que el padre le ha dejado como un legado religioso, espiritual, que él no está llevando adelante. Por lo tanto, simplemente nombran a la madre. Nombran a la madre, luego a los hermanos, a los familiares, pero no se nombra al padre, justamente porque Jesús con su proceder ha dejado, podríamos decir, mal parado al padre, ha sido como la vergüenza del padre. La actitud adoptada por los habitantes de Nazaret se repite también hoy. Podríamos nosotros preguntarnos en nuestra vida cristiana, ¿qué está primero? ¿Las costumbres, nuestras costumbres o la adhesión a Jesús? La propuesta del Evangelio vemos que tantas veces es postergada. La propuesta de Jesús, la opción de vida cristiana, es dejada en segundo plano.
Y entonces nosotros simplemente llevamos adelante nuestras costumbres. O sea, está primero aquello que son nuestras costumbres, nuestros gustos, aquellos compromisos humanos. La adhesión al Evangelio queda postergada, queda en segundo plano. Y más aún, quedan primero los principios de la moral corriente y los valores del Evangelio son pospuestos. Y entonces pareciera que gana lo que propone la sociedad y queda en un segundo lugar lo que propone el Evangelio, nuestra opción de vida cristiana. La tradición católica ha sostenido la existencia de los pecados capitales, de lo cual tanto se ha hablado. En algunas listas aparecen 7, en otras listas 8, de acuerdo a las tradiciones. Uno de ellos, de estos 7 pecados capitales, llamado la asedia con C, tiene que ver con acer, quiere decir lo agrio. Aquello que era dulce se vuelve agrio, como el vino que se vuelve agrio. Primero es dulce, luego es agrio. Este pecado de la asedia es el que puede existir respecto a los profetas, a los hombres de Dios. Primero es aceptado, luego comienza a haber una cierta desconfianza, comienza a ser cuestionado y finalmente comienza a ser rechazado, termina siendo rechazado y termina siendo postergado y perseguido el profeta. ¿Por qué? Porque está esta asedia. Algunos ligan la asedia a la envidia, otros a la tristeza, pero es esta tristeza por los bienes de Dios, por alguien que está llevando adelante el reino de Dios. Jesús, diríamos, es víctima de este pecado de asedia de su pueblo, de aquellos que no quieren aceptarlo y que finalmente terminan postergándolo, terminan marginándolo y terminan persiguiéndolo. El discípulo de Jesús sabe que tantas veces es víctima de este pecado de asedia, pero cuántas veces también nosotros estamos en activa, porque está en nosotros esta asedia, porque no nos animamos a abrir el corazón a esta novedad del Evangelio, porque cuántas veces nos encerramos en tradiciones de nuestros antepasados, porque siempre se hizo así. La respuesta que Jesús recibe hoy es la misma que recibió de aquellos paisanos suyos tantos años atrás. Primero la incomprensión, finalmente el rechazo. El Evangelio termina diciendo que Jesús no pudo hacer allí muchos milagros fuera de curar unos pocos enfermos. Esta curación de algunos enfermos, diríamos estas curaciones leves, también hoy pueden registrarse unos pequeños cambios que se provocan en la sociedad. Podríamos decir, bueno, a partir de la predicación del Evangelio puedo hacer un poquito más de limosna, puedo decir algunas menos palabras ofensivas, pequeñas cosas de este tipo. Pero las grandes maravillas, los signos sorprendentes de la presencia del reino de Dios en el mundo, ¿por qué no se producen? No se producen porque no hay fe suficiente o está totalmente ausente. Nosotros veremos los cambios en el mundo cuando seamos obedientes a la palabra de Jesús. Cuando el corazón de la humanidad, de la sociedad, se abre a la palabra de Jesús, ahí comienzan los prodigios. No porque directamente Jesús haga estos prodigios, sino porque es la palabra llevada a cabo e puesta en práctica por sus discípulos la que produce prodigios, no simplemente pequeños cambios, sino la que hace que en el mundo sucedan grandes maravillas. Hasta la próxima.